Señores auditores, retomando en esta segundo segmento, luego de una sinfonía agridulce, eh, con la cual nos deleitamos musicalmente, nos encontramos en el mes de junio, en el mes del cumpleaños de nuestra radio, junto a nuestros colegas Carlos Flores, Luis Fernando Sánchez. Y bueno, nos vamos a adentrar un poquito nuevamente en el programa haciendo un análisis sobre las últimas elecciones. Carlos, pero antes de eso tú tenías un saludo para enviar. A ver. Sí, bueno, mire, en realidad es importante porque este 19 de junio está de aniversario la Policía de Investigaciones, 88 años de vida, y que lamentablemente ha sido afectada, ¿no es cierto?, por la caída de una de sus policías, de una de sus detectives, cruelmente y vilmente asesinada, la señorita Valeria Vivanco, que le damos nuestras condolencias a la institución y a la familia, por supuesto. Pero, indudablemente, saludar a todos los funcionarios de la Policía, de Investigaciones, en servicio activo y en retiro, y a sus familias por este aniversario, por la importante labor que cumplen en la persecución de los delitos, de los delincuentes, del narcotráfico y de las investigaciones que hacen muchas veces para alcanzar la verdad. ¿Ah? Es importante porque la verdad, sin verdad no hay justicia. Así que un saludo para todos ellos, muy cordial de nuestra radio y de nuestro programa y de nuestro segmento para la Policía de Investigaciones, que en 3 días más está de aniversario. Un saludo para ellos. Un saludo a todos. Bueno, y siguiendo con nuestro, bueno, quería yo hacer hace un tiempo vi un análisis que hizo un abogado, el señor Gonzalo Arenas, y quería replicarlo aquí porque lo encontré muy interesante. Y esto implica remitirnos un poco a la historia. El año 1964 se venía una elección presidencial. Una elección presidencial donde los candidatos eran don Salvador Allende, don Eduardo Frei Montalva y don Julio Durán, que era Salvador Allende representaba a la izquierda, Eduardo Frei a la democracia cristiana y don Julio Durán a la derecha y centro derecha. Y en diciembre del año 1963, el año anterior, falleció un diputado que era, me parece, de la zona de Curicó, de apellido, o que se llamaba Oscar Naranjo. Y el año siguiente, en marzo, porque él falleció en diciembre, y en esa época los diputados que dejaban su cargo por cualquier razón, en este caso un fallecimiento, su calzo era llenado mediante lo que se llamaba una elección complementaria, no una designación de los partidos políticos como ocurre actualmente. Bueno, en marzo de 1964, para reemplazar el puesto que dejó el diputado fallecido, hubo una elección y se presentaron candidatos, pero los principales eran don Oscar Naranjo, un hijo de él, que representaba a la izquierda, un candidato Mario Fuenzalida, que representaba a la democracia cristiana, y Rodolfo Ramírez, que representaba a la derecha. En esa elección, el candidato de la izquierda sacó un 39% de los votos. El candidato demócrata cristiano sacó un 27% y el candidato de la derecha sacó un 32%. Sin embargo, eso produjo una debacle en la derecha, una debacle emocional. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? En realidad, oye, si el diputado de la izquierda sacó cercano al 40%, ¿ya? ¿Qué nos queda para la elección presidencial? ¿Ya? Y la elección presidencial, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, ese hecho político es conocido en la historia y se llama el naranjazo.
Entonces, cuando vino la elección presidencial de estos tres candidatos que nombré al principio, la derecha dijo, no puedo permitir que gane la izquierda, en este caso Salvador Allende. Entonces voy a abandonar a mi candidato, que era Julio Durán, y vamos a apoyar al centro, que era Eduardo Frei. Bueno, y efectivamente, cuando se produjo la elección, Salvador Allende obtuvo un 38% de los votos, Eduardo Frei un 55% de los votos, una altísima votación, y la derecha un 4,9%. O sea, Frei ganó por un apoyo mayoritario de la derecha. Bueno, aparte de sus propios partidarios. Y después, después de esa elección, ya, donde salió elegido don Eduardo Frei Montalva, vino una elección parlamentaria. Y en esa elección parlamentaria, ya, la derecha disminuyó su representación de 47 diputados a 9. Lo que significó, ¿no es cierto?, que bajar su representación de 31% a 12%. Bueno, ¿por qué se hace este análisis de la historia? Porque en el fondo muchas veces ha ocurrido, o varias veces para no decir muchas, ha ocurrido que la derecha apoya a alguien de la democracia cristiana, creyendo que eso le va a permitir salvar muchas situaciones. Sin embargo, eso no ocurrió en esa oportunidad, porque la derecha, después de haber apoyado a Eduardo Frei, en la elección parlamentaria obtuvo apenas un 12%. Después, con el tiempo, la derecha se fue recuperando. Y ese análisis, ¿no es cierto?, que se hace históricamente, nos trae lo que dice don Gonzalo Arena a la memoria, lo que pasó hace poco. Y la verdad es que las elecciones, las últimas elecciones han sido complicadas porque no son lineales. No son lineales. Por ejemplo, la derecha, en este caso, obtuvo alrededor de un 20% en las elecciones de convencionales constituyentes o gobernadores, ¿ya? Pero, sin embargo, en las elecciones de concejales, que son la medida, yo diría, más idónea para medir, ¿no es cierto?, las fuerzas de cada agrupación política, porque los concejales son el afiatamiento territorial, ¿no es cierto?, de las ideologías. Y en las últimas elecciones de concejales, la izquierda obtuvo un 31%. Y la, ¿cómo se llama? La unidad constituyente, que es la centroizquierda, obtuvo un 34%. Y la derecha obtuvo un 33%. O sea, si uno analiza esos datos, se da cuenta que la derecha no sufrió una debacle, ¿no es cierto?, políticamente hablando. ¿Ah? Eso ocurrió solamente en convencionales y gobernadores. Y en alcaldes, ya, la izquierda obtuvo un 19,8%, la centroizquierda un 23% y la derecha un 27%. Eso hace indicar, digamos, de que los análisis tienen que hacerse en forma muy meticulosa, porque no se puede sacar conclusiones en primera instancia, porque hay que ver cómo en realidad ocurren en todas partes las elecciones. ¿Y qué es lo que se nos viene ahora? Hace poco la empresa CADEM, ¿no es cierto?, la encuesta, indicó, ¿no es cierto?, los porcentajes, y estamos hablando de las próximas presidenciales. Dice, Lavín tiene un 14%, José Antonio Kast un 7%, Sichel un 6%, Briones un 2% y Desbordes un 2%. En teoría no es así, pero en realidad para obtener una conclusión, ¿no es cierto? Ahí se produce un 31% de aceptación. En el caso de la centroizquierda, la senadora Proboste tiene un 14%, la senadora Rincón tiene un 2%, la señora Narváez tiene un 2%, y el candidato radical, señor Maldonado, tiene un 1%. Eso permite, ¿no es cierto?, tener un alrededor de un 19%. Y finalmente la izquierda, que de acuerdo a la academia, Daniel Jadwe tiene un 13%, Boric tiene un 3% y Pamela Giles un 7%.
O sea, eso da un 23%. O sea, lo que se viene por delante es súper importante porque las cantidades bueno, este es el análisis que hace el abogado Gonzalo Arena. ¿Ah? Obviamente hay que... Exdiputado también. Sí, ¿ah? Entonces, bueno, eso es importante porque de repente uno tiende a pensar, ¿no es cierto?, que la derecha está borrada del ambiente político y yo creo que no es así. ¿Ah? Obviamente que igual tiene que haber una renovación de la gente y la incorporación de muchos independientes al ambiente político. Pero lo que se viene es muy interesante porque viene una elección de parlamentario, ¿ya? Que puede ser bastante diferente a lo que fue la elección de los convencionales, ¿ya? O podría ser muy similar también, ¿ya? Y la elección presidencial en realidad está si miramos solamente las encuestas, está un señor Jaue, ¿no es cierto?, la señora Proboste y don Joaquín Lavín encabezando los números. Pero queda mucha campaña. Pero de todas maneras es muy interesante y es bueno ir viendo cómo evoluciona la situación. No sé cuál es tu opinión, Luis Fernando, respecto a este tema. Sí, no, a ver, absolutamente. Yo creo que no es sensato decir que un sector político está absolutamente borrado del mapa, pero al mismo tiempo también yo le agregaría otras cosas al análisis, eh, que tiene bastante cierto lo que dice Gonzalo. Eh, en primer lugar, yo creo que los momentos en que peor le ha ido a la derecha han sido los momentos en que se ha negado a la defensa de sus convicciones, de sus principios y de plantearle de frente a los chilenos cuál es el proyecto político y la visión de futuro que le proponen al país. Hoy en día yo creo que la situación en la que estamos es en buena parte porque los liderazgos de la centro-derecha y de la derecha, les ha costado mucho articular un discurso que le haga sentido a la gente y que materialice, por decirlo de cierta forma, la visión de sociedad que nosotros tenemos, que es una sociedad donde se reconozca el valor de la libertad, una sociedad donde se reconozca la importancia de que el rol del Estado sea lo más acotado posible, no para dejar a la gente completamente abandonada o desamparada ante las dificultades, todo lo contrario, sino para que el Estado se aboque exclusivamente a aquello donde es necesario su rol y no a aquellas cosas que las personas organizándonos libremente y aplicando nuestra creatividad para la solución de problemas del día a día, podemos resolverlo de buena manera. Una visión de sociedad por ejemplo, su concreción significaría que el Estado no tenga la propiedad de tantas empresas como Correos de Chile, como Codelco, como ENAP y tantas otras más, que al final solo sirven para darle sueldos millonarios a unos pocos privilegiados, y que al final son empresas que no le aportan ningún valor al país, que serían administradas de mucha mejor forma por particulares. Entonces yo creo que la situación en la que estamos hoy día y esos eventos en nuestra historia, como el Naranjazo, como el rol que tuvo también la presidencia de Frei Montalva, que al final el hecho de que ganara Frei Montalva después, con el apoyo de la derecha, al final solo le pavimentó el camino a Salvador Allende, que ganó en las elecciones siguientes. Frei Montalva fue el que sentó las bases de lo que fue la reforma agraria, una política criminal, violenta, que sacó a familias enteras, completas desde sus casas, una política criminal que significó después con Allende el financiamiento de guerrillas terroristas. Yo conozco historias con nombre y apellido de personas que eran niños en esa época, que escaparon capeando balas de sus casas porque venían guerrilleros financiados por el Estado a concretar la propiedad popular. Eh, y, y todo eso fue pavimentado por el gobierno de la democracia cristiana. Entonces el hecho de que la derecha, la centro derecha, renuncie a la defensa de sus convicciones, que en el caso de hoy en día no necesariamente sería materializado a través de un DC, sino que podría ser materializado perfectamente a partir de la candidatura de algunos de Chile Vamos que se identifican como socialdemócratas o que se identifican con algunas chapas bastante extrañas y ajenas a nuestro proyecto político. Ellos podrían terminar generando el mismo efecto.
Entonces al final no nos sirve de nada ganar las próximas elecciones si es que no lo hacemos con un proyecto político que le haga sentido a la gente, que permita dar concreción a las buenas ideas, en el fondo las que le permiten a Chile progresar y las que terminan generando que la izquierda retroceda, en el fondo que cada vez le haga menos sentido a la gran mayoría de los chilenos estas propuestas de una izquierda que se parece cada vez más a lo que era en los años 60 y 70 y que sabemos terminó colapsando con la caída del muro de Berlín y terminó demostrándose ante todo el mundo el fracaso total de sus ideas. Oye, Esto que estás comentando, perdón, bueno, no, termina la idea, después voy No, solamente quería decir para el tema, digamos, que esto vino a colación básicamente por lo que ocurrió por la gobernación de Santiago, ¿ya? Porque Claro, Orrego, el ex intendente Orrego, fue elegido gobernador de Santiago con un apoyo mayoritario de la derecha, ¿ya? ganó gracias al voto de la derecha. Claro, entonces es importante porque de repente existe la tentación de decir, oye, para evitar que llegue la izquierda totalitaria al gobierno, la derecha mejor apoya a alguien de centro y así nos aseguramos. Que creo yo que la historia, ¿no es cierto?, tal como yo lo mencioné, demuestra que no es el camino. El camino indica que cada agrupación política actúe de acuerdo a sus convicciones, ¿ya? Teniendo claro que eso permite, ¿no es cierto?, que pueda ganar una elección como perderla. Pero lo importante son los principios. Yo creo que aquí, como tú mencionabas, Luis Fernando, aquí hay dos visiones de sociedades contrapuestas, ¿ya? Una, ¿no es cierto?, que es la de la libertad de las personas, ¿ya? Que se le debe dejar a las personas la libertad para crecer, desarrollarse por sí mismas, ¿ya? Y otra, que es una estatista, que significa tener solo clientes, ¿ya? Porque reciben todo el Estado, ¿ya? Y es lo que una forma de capturar, ¿no es cierto?, el poder y mantenerlo permanente. Si toda la gente depende de tu decisión, obviamente la gente nunca te va a contradecir. Entonces eso es importante y ahora se va a comprobar cuál es la actitud que debe tomar tanto la centroizquierda como la derecha y como la izquierda. O sea, en el fondo, lamentablemente volvimos a un poco a los 3/3, ¿ya? Pero sin embargo yo creo que lo que está en juego son dos visiones, no son tres, son dos visiones. Una visión de la libertad y una visión, ¿no es cierto?, del estatismo. Y bueno, yo creo que los auditores se podrán formar su propia opinión mirando, ¿no es cierto?, en qué países existe una visión y en qué países existe otra, y cuál es mejor, cuál le ha dado mejores resultados a los países. Y obviamente, ¿no es cierto?, no es necesario ni siquiera decirlo, pero la verdad es que eso es lo que viene ahora y que creo que va a definir el futuro de Chile y la sociedad que queremos. en O sea, es función, absolutamente de sentido común, si puedo hacer una última acotación. Es una cuestión muy curiosa que la izquierda, o sea, los países que suelen levantar como modelo de la democracia, de la justicia social, los izquierdistas al final son los únicos que no están dispuestos a irse a vivir a los países con los que sueñan, o los países que encuentran ejemplos. O sea, nosotros, no sé, yo personalmente podría encontrar que, no sé, Estados Unidos, un país espectacular, me gustaría de repente poder viajar para allá o vivir allá. Otros podrán pensar que los modelos europeos, más socialdemócratas, son interesantes y les gustaría, serían felices, pero al final los izquierdistas son los únicos que no están dispuestos a irse a ir a los países donde se concreta el modelo que a ellos les gusta y prefieren irse a Estados Unidos o prefieren irse a Europa. Entonces al final la hipocresía y el cinismo de que pretenden imponerle al resto del mundo un modelo de sociedad que saben que es fracasado, que saben que solo trae pobreza, es un nivel de porfía que hasta el día de hoy yo no me termino de explicar. hablando de eso, ¿ustedes saben algo? No hay versiones muy ciertas. ¿Ha fallecido Soros o no falleció? Hace un par Ah, de yo no tengo la días, menor idea. Me llegó por ahí, en un grupo de WhatsApp algo, sí, pero yo creo que no porque no ha salido o en sea, prensa, sino que en algunas páginas extrañas. no ha sido oficializado, pero hay No lo muchos sé. rumores de que ha fallecido hace un par de días atrás, que bueno, Soros, para el que no lo conoce,
Es una persona que tiene una fundación y a través de esa fundación solventa los gastos de muchos movimientos partidarios de izquierda a nivel mundial. Así que bueno, radicales, y muy radicales. Y muy radicales, sí. Bueno, a colación de todo esto que ustedes han estado hablando, y se me vino a la mente una frase, esto del ¿sabías que? ¿Ustedes han escuchado esa famosa frase que dice, no hay que darle margaritas a los cerdos? No, yo no lo había escuchado. No lo había escuchado. No habían escuchado. Bueno, esta frase es una expresión de origen a través de la Biblia, en Mateo 7:7, y se utilizaba para explicar cómo se pueden desperdiciar las cosas buenas en personas que no lo merecen. Entonces de allí surge esta frase, no hay que darle o no hay que echarle margaritas a los cerdos. No sé por qué mientras hablaban de toda esta situación se me vino a la mente esa frase, porque muchas veces nos referimos o realizamos un esfuerzo inútil o invertimos tiempo y ganas con quien no sabe agradecer ni apreciar lo que está recibiendo. Así que bueno, han aprendido algo, no echar margaritas a los cerdos. Absolutamente. De todas maneras. Bueno, bueno, ese es el devenir que tenemos en el último tiempo. Yo solamente puedo reflexionar de que sería muy bueno que Chile busque una constitución que permita dar libertad a las personas, que limite al Estado solamente a lo que debe hacer, ¿ya? Yo hace algunos programas atrás había hablado y decía que el Estado era como el administrador de un edificio. Los habitantes del edificio le dan funciones al administrador y le dice, usted tiene que preocuparse del aseo, de los jardines y de los conserjes. Esa es su función. Usted no puede partir subiendo otras funciones. Y eso es lo que le da. Ahora, si la comunidad decide darle otras funciones, perfecto. Pero el Estado tiene que cumplir lo que el pueblo le da como poder, que significa, ¿no es cierto?, establecer la infraestructura, dar las oportunidades para que la gente se desarrolle, darle el máximo de libertad para que se creen muchos colegios, muchas universidades, dar libertad para que se creen empresas. La función verdadera de un buen gobierno es reducir la pobreza a cero. No reducir a los ricos a cero, reducir los pobres a cero. Y el resto sale por añadidura. Si tuviéramos un país con una clase media gigantesca, ya la tenemos, es grande, pero si lográramos sacar a los pobres y convertirlos en clase media, sería lo ideal. Yo quiero acotar algo, que se eliminen los pobres, pero siempre y cuando no se elimine la cultura del trabajo, porque es fundamental que la gente tenga cultura de trabajo, no que una necesidad sea convertida en derecho. Bueno, porque la cultura de trabajo es parte de la dignidad del ser humano. O sea, la idea de un mundo libre es que es darle a las personas la oportunidad. O sea, claro, lo que tiene que haber es empleo. La gente podrá mejorar y tiene que haber empleo y tiene que haber educación. Porque la gente que no se educa no puede acceder a mejores recursos. Entonces, son cosas simples, pero que lamentablemente en el mundo político se pierden por la hipocresía, como decía Luis Fernando, por los intereses mezquinos de los políticos, ¿ya? Y no se piensa en el bien común o en el bien general de las personas. Sí, absolutamente. Y aprovecho de hacer ahí una recomendación porque me conectó esto mucho con un libro que he estado leyendo los últimos días de Jordan Peterson, que es un profesor de psicología canadiense, y precisamente habla, entre muchas otras cosas, hay varios videos incluso en YouTube que pueden encontrar con sus reflexiones sobre el valor del trabajo. En el fondo, esta utopía que se habla de que llegará algún día en que todos seamos perfectamente iguales y el Estado casi que nos va a dar todo lo que necesitemos y nosotros podemos dedicarnos, no sé, a la contemplación. Va muy a contrapelo de lo que es la naturaleza del ser humano. Nosotros necesitamos
el trabajo o en el fondo buscar la satisfacción personal a través de la familia o generar empresas o en el fondo construir un proyecto de vida que nosotros podamos perseguir, que nosotros en el fondo tengamos siempre metas en la vida, que nosotros siempre vayamos desafiándonos, siempre vayamos confrontándonos con nuestras debilidades, con nuestras dificultades y mejorando como personas. Porque si es que en estas utopías, en el fondo, donde todo es comodidad, donde todo es relajo, en el fondo, donde a nadie le cuesta nada, ninguna cosa, al final te terminas volviendo loco. O sea, en una realidad de ese tipo te terminarías volviendo absolutamente loco. Y es por eso que estas utopías, estos modelos políticos o modelos de Estado al final nunca funcionan, porque van totalmente en contra de lo que es la naturaleza del ser humano, que siempre busca progresar, siempre busca, en el fondo, encontrar nuevos desafíos. Sentirse Y digno, sentirse El digno. valor del absolutamente. esfuerzo. La El dignidad valor del está muy esfuerzo. relacionado con el esfuerzo, con enfrentar las dificultades de forma Sí. sana. Entonces esto está más o menos conectado con esa cultura política de la izquierda de mirar en menos o mirar como algo malo las dificultades o las contrariedades en la vida. O el mérito, ¿ah? O el mérito, Ellos pero van contra el mérito. más de raíz que eso, las dificultades en la vida, que sea, según ellos, algo malo que la vida nos cueste. Y la verdad es que eso es, en primer lugar, algo que está vinculado con la naturaleza de las condiciones de existencia. O sea, en el fondo, el mundo en que vivimos es un mundo que nos va a enfrentar con dificultades constantemente. Y al mismo tiempo es contrario a cómo estamos formateados como seres humanos, que nosotros necesitamos constantemente estar moviendo la frontera de lo posible en nuestras propias existencias y en la existencia como sociedad. Necesitamos esa sensación como de desafío, y a falta de eso nos volvemos locos. Entonces, me hizo mucho sentido lo que estaban comentando recién con ese aspecto. Lo que pasa... Se nos terminó, nos van a matar, nos van a matar, nos van a Oye, matar. solo quería decir un punto. La izquierda, creo yo, la izquierda confunde la asociatividad con el colectivismo. Lo que hace bien al ser humano es asociarse con sus congéneres y no ser algo colectivo, no ser parte de una masa, no tener un pastor y ovejas, sino que tener individualismo, interés, amor, esfuerzo. Bien, bueno, nos despedimos, hemos hecho un análisis extenso, excelente resto de semana, a seguir cuidándonos y nos encontramos el próximo miércoles. Adiós, que estén muy bien y muy buenas noches a todos. Bueno, Neil, Luis Fernando, un gusto haber conversado con ustedes y un saludo a todos nuestros oyentes, nuestros auditores. Así que, bueno, que tengan una semana, un resto de semana muy bueno. Chao, chao. Adiós.